Sus papás, su mamá le decía, ya te lo dije, no haces caso, te lo vuelvo a decir. Es una manera muy hermosa, muy tierna del Señor de decirnos, iglesia, escucha, seguirás siendo rebelde, vas a escuchar, vas a abrir tu oído, vas a tener entendimiento, o vas a seguir en tu propio afán. Y aquí estamos, mis hermanos, dispuestos a aprender, conscientes de nuestra insuficiencia, de nuestra incapacidad, de nuestra indignidad, pero también sabedores de nuestra necesidad de que el Señor nos hable, nos reprenda, nos aliente. El día de hoy comenzamos nuestra sesión número 31 ya. Hubo un receso ahí después de 30 sesiones, 3 semanas, y comenzamos con la 31. Con la cuarta carta, el mensaje a la cuarta de las iglesias de Apocalipsis, capítulos 2 y 3, que se llama Tiatira. ¿Cuántas llevamos? Éfeso, Pérgamo, Esmirna. El título del libro, el hermano MacArthur lo titula La iglesia corrupta. Por lo pronto, sin ninguna otra pretensión, vamos a dejar ese título. Ya desde el mismo título que él le dio, pues nos damos la idea de a qué se debe, ¿verdad?, la enseñanza, el llamado. Y a reserva de lo que vayamos aprendiendo durante los estudios, vamos a ir comprobando si efectivamente le queda ese apelativo o a lo mejor le quedó corto, no sabemos. Lo vamos a ir viendo. Por lo pronto le dejamos ese título y comenzamos. A pesar de lo amplio y variado que fueron los estudios de las 3 primeras cartas, mis hermanos, fueron muchas las conclusiones que de veras yo quise hacer una recapitulación. ¿Se acuerdan ustedes el último domingo, en la última sesión del año pasado, que se llamó ¿Cuánto hemos aprendido, cuánto hemos olvidado? Fue prácticamente imposible resumir las conclusiones. A mí me hubiera gustado mucho que por medio de las conclusiones viéramos un panorama general. Era muy difícil, porque de cada capítulo del libro se sacaron 3 sesiones. De cada sesión salían como 2 o 3 conclusiones de cada una, más el general después de redondearlo todo. Entonces era infinidad de datos, de información, de llamados sobre todo. Me quedaba con los más esenciales. ¿Cuál es el llamado? ¿Con qué nos quedamos? No le hace que de todo lo demás, no le hace que se nos haya olvidado. ¿Qué se queda en la iglesia? ¿Qué se queda en nuestros corazones? En nuestra disposición a hacer cambios, a modificar nuestros estándares, nuestras normas de conducta, nuestros parámetros en cuanto a ser cristiano. Seguramente para muchos de ustedes ya ha sido de mucha ayuda las conclusiones a las que hemos llegado, y en mi caso, yo se los digo de corazón, cuántas cosas me doy cuenta de cómo yo creía que era ser cristiano y cómo en realidad el Señor quiere que seamos cristianos. Yo no sé en su caso si ya ha sido movido a esa reflexión, viendo un poquito hacia atrás, el tiempo que tenga usted en el Evangelio. No sé cuántos años tenga, algunos son nuevos creyentes, algunos desde que nacieron, algunos tendrán algunos años, 10, 20, 30 años en el cristianismo. Yo no sé si ha cambiado para usted su estándar de lo que representa ser hijo de Dios, de lo que representa ser un verdadero discípulo, no un miembro de la iglesia. No estoy hablando de un congregante, ya subiéndole un poquito la vara, cristiano, aunque a veces le ponemos comillas, ¿verdad? Creyente, y llegar a la palabra discípulo. ¿Saben qué? No hemos llegado. Cada vez lo confirmo más, y cada vez que el Señor me confronta con esa necesidad, llego a la conclusión de que no hemos llegado, ni usted, ni yo, ni yo creo que nadie. Lo que implica ser un verdadero discípulo en esas proporciones de lo que implica la palabra. Pero ahí vamos. El Señor sabe y conoce
incapacidad principalmente, pero también de quien de veras la tiene, la disposición, a que cada día diga, Señor, aquí está mi vida, transfórmala tú, úsala. Yo solo no voy a poder, pero tú sí vas a poder. Y en ese proceso estamos. De todas las enseñanzas que hemos tenido en los 30 estudios anteriores, podríamos quitar todo lo demás y quedarnos con un solo llamado, con una sola intención, con un solo propósito. Y esta sería la advertencia divina a la iglesia en general de su nula tolerancia que tiene hacia el pecado. Llevamos 3, estamos en la cuarta iglesia, nos faltan otras 3, y al final de las 7 usted lo va a comprobar. 0 tolerancia al pecado. No hay manera de que el Señor diga, ay, hijitos, bueno, pues ahí déjenlo. Bueno, pues deja eso en tu vida, pues ni modo, y no sé qué batallas. No hay manera. Nunca lo va a usted a encontrar una manera en que el Señor justifique que usted no se libere completamente de esas ataduras que no lo dejan que Dios haga la transformación en usted. No del pecado, de ese nunca nos vamos a librar. Pablo mismo decía, yo no puedo, todos los días lucho contra mí mismo y golpeo mi cuerpo. De las acechanzas del pecado no nos vamos a librar, incluso de pecar, pero sí tenemos que poner de nuestra parte para que el pecado no sea, no haga raíces, no se quede en nuestro corazón y por supuesto en el seno de la iglesia. Lo vimos a través de todas las señales y todos los mensajes que el Señor nos dio con voz de estruendo, voz de trompeta, como estruendo de muchas aguas, con ojos que todo lo ven, con pies de bronce de autoridad, con la espada aguda que sale de su boca y todo lo que ustedes recuerdan. Y el común denominador de eso, hermanos, es que Dios no estará nunca dispuesto a tolerar y a pasar por alto la disminución en el amor que le tenemos, como le dijo a los Efesios, a la iglesia de Éfeso. Tampoco estará dispuesto a que la iglesia se adapte como la iglesia de Pérgamo, bajo el pretexto de que vivimos en un mundo donde Satanás reina. Él lo sabía y desde un principio lo advirtió y lo dejó bien establecido para su iglesia. Como tampoco estuvo dispuesto a la condescendencia de los fieles de la iglesia de Esmirna, que se habían acostumbrado a tolerar la convivencia con falsos maestros y practicantes de falsas doctrinas. Así lo podríamos resumir, las 3 primeras. ¿Cómo podríamos empezar a abordar el mensaje que tenemos para la iglesia de Tiatira? Bueno, pues el título nos habla mucho de lo que vamos a tratar en este estudio. Pero quienes ya tuvieron oportunidad, no, como dice el pastor, no quiero agüitarme, yo quiero preguntar quién ya leyó el mensaje a la iglesia de Tiatira. Pero bueno, quien tuvo oportunidad o ya la ha leído en otras ocasiones, ¿ha notado algún cambio en el discurso? ¿Notó alguna diferencia con respecto a las otras 3? Éfeso, Esmirna y Pérgamo. ¿O en estructura están iguales? Si usted se fija, por eso nos permitió, la manera en que están escritas las cartas, hacer una especie de bosquejo en donde todas comienzan con una presentación de Cristo, luego los elogios, luego las condenas, luego el llamado particular a esa iglesia, luego el llamado general a toda la iglesia y luego la recompensa al vencedor. ¿Se fijan que todas están iguales? En ese sentido, pues prácticamente es igual. Bueno, pero yo las voy a tratar de conducir, de llevar un poquito de la mano a que vayamos descubriendo juntos cuántas notables diferencias hay, no solamente con Tiatira, a partir de aquí hacia adelante. Luego de haber visto las 3 primeras, usted lo va a notar. Entonces, a manera de encuadre, a manera de ubicación, porque venimos desalteados, yo sé que así van a llegar los niños el lunes, porque también 3 semanas de vacaciones les dieron una extra porque íbamos a entrar el jueves, pero hizo mucho frío, no fueron, y eso mañana a ver qué tal de frío hace, porque tampoco van a ir. Eso espero que ya mañana empecemos, porque estamos ahorita en stand-by, así llegamos. Fueron 3 semanas sin discipulado. Yo sé que muchos sí hacen su estudio, su devocional y no están completamente desligados. No quiero pensar que haya de veras quien no agarró la Biblia en las 3 semanas para nada, pero bueno, espero que no.
Pero bueno, llegamos estanteados, llegamos desencanchados. A manera de cuadro general, déjenme decirles que sí, hay muchos cambios, de los cuales ahorita vamos a empezar ya con los tres primeros, respecto al tono o al estilo, el contenido que el mensaje de Tiatira marca respecto a las otras tres. Tengan su Biblia lista porque vamos a comenzar leyéndola, a ver si ustedes la empiezan a detectar, porque si hay unos muy evidentes, otros no, hay que profundizar un poquito. Con su permiso me voy a quitar esto, no cómo hacerlo, y ya menos empezando la clase, pero sí hace calorcito ya aquí. Vamos a leer Apocalipsis 2, 18 al 29. Les invito a que lo lean de la pantalla, por favor, para tener todos la misma versión. Es Nueva Biblia de las Américas. Y dice así: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego, y sus pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, y enseña y seduce a los siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Por eso la postraré en cama, y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación si no se arrepienten de las obras de ella. A sus hijos mataré con pestilencia, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y les daré a cada uno según sus obras. Pero a ustedes, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos las llaman, les digo que no les impongo otra carga. No obstante lo que tienen, reténganlo hasta que yo venga. Al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre, y le daré el lucero de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. De entrada, ya vieron lo extenso del pasaje. Las anteriores cartas eran de 5 o 6 versículos. Aquí son del 18 al 29, son 12 versículos, si incluimos el primero. Quiere decir que es un contenido más amplio. Ya desde entonces nos estamos dando cuenta de la principal diferencia, a simple vista y sin haber profundizado nada. Ahora, de antemano les digo, les anticipo que no va a ser breve. De hecho, hoy no vamos a empezar todavía con el contenido del mensaje. Vamos a quedarnos en la situación. Acuérdense cómo comenzamos cada carta, con el contexto primero socioeconómico, político, cultural de la ciudad y de la iglesia. Luego entramos ya al contenido doctrinal o aspecto religioso del llamado, y luego ya entramos a desmenuzar cosa por cosa de lo que el Señor les está diciendo. Entonces, pues vamos a comenzar, porque ya me llevé 15 minutos de introducción, y vamos a empezar diciendo eso, que principalmente el contenido es más amplio, por principio de cuentas. Hay un cambio de lenguaje que a lo mejor no se percibe a simple vista, la primera escucha no es posible todavía detectarlo, pero sí hay un cambio de tono. No sé si le ha pasado que de repente está platicando usted con alguien así, pero de repente le cambia la voz y le dice, todo esto le cambia, como que le baja, como que lo pausa. Así se percibe un poquito el cambio del tono del mensaje de Jesús al resto de las iglesias, no solamente a Tiatira. Después de que a Éfeso, Esmirna y Pérgamo
las iglesias se habían mantenido hasta cierto punto fieles a la fe, con sus luchas y todo, con persecuciones, con martirios, y aún que sí les hace severas acusaciones, en términos generales el Señor reconoce su perseverancia. Va usted a notar que todavía en Tiatira hay de los dos, hay un poquito de reconocimiento, pero si se fija, el grueso del pasaje fue duro, contundente, ¿sí? Muchas cosas que marcar. Así como cuando usted reprende a un hijo que verdaderamente se ha sobrepasado y se ha excedido, usted tiene que cambiar el tono de su lenguaje. En este caso, no solamente a Tiatira, sino también a Sardis y a la Odisea, el Señor les cambia el tono. Eleva un poquito su nivel de severidad, el nivel de reprensión es considerablemente más serio, pues su situación es más grave. Lo vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando en el estudio, pero en este caso, por principio de cuentas, les anticipo. En el caso de Tiatira, no era una, digamos, 50-50, no sé, nunca lo menciona por porcentajes, pero según se puede más o menos apreciar, Éfeso, Pérgamo y Esmirna tenían más fieles que infieles, había detalles. La iglesia perseveraba, era fructífera, se había mantenido con sus detalles, que se habían olvidado de su primer amor, que permitían que estuvieran ahí presentes los falsos maestros, etc. Aquí no. Tiatira, Sardis y la Odisea era una proporción inversa. Eran pocos los fieles y era mucha el engaño, la presencia en la iglesia de las falsas enseñanzas de los falsos maestros. Estaban muy invadidos por inmoralidad, por idolatría, por prácticas prácticamente diabólicas, abiertamente satánicas, y las cartas a ellas dirigidas a estas tres iglesias hablan de la inminente manifestación de la ira de Dios, muy pronta, sobre todo muy certera y muy segura, inevitable, y por supuesto cosas que tienen que corregir a la de ella, a la voz de ella. Ante los ojos del Señor no podían pasar desapercibidas, y si en las otras tres iglesias donde no era tan abundante la existencia de estos problemas, el Señor fue claro y contundente en marcárselos, por supuesto que en estos tres casos también tenía que serlo. Y vamos a ver de qué manera se manifestaba esto. Segundo caso de diferencia, no es un segundo, ya es como el tercero, ya les he dicho la extensión del pasaje, el cambio de tono en su severidad. Otra de las cosas que cambian, que está diferente ya a partir de esto, es que en el aspecto geográfico también hay algunos cambios. Tengo por ahí un mapa, me ponen por favor y si ustedes se fijan, dirán ustedes, ¿eso qué tiene que ver? Es una trivialidad, es una coincidencia. Bueno, pues coincidencia o no, para mí significó algo. Éfeso, ¿se acuerdan ustedes que era la entrada al puerto? Siguiente iglesia, Esmirna, sube. Siguiente carta, Pérgamo, más arriba. Acuérdense que era una ruta no solamente postal, las cartas fueron entregadas en ese orden, sino comercial y hasta cultural. En este caso, cambia la ruta. Dejamos de ascender, empieza un descenso. Yo sé que muchos van a decir, ¿eso qué? Tal vez no tenga nada que ver, pero a mí visualmente me marca un cambio de ruta, geográficamente hablando, pero también doctrinalmente hablando. Hay cosas, simplemente en este estudio, en la sesión de hoy, que nunca habíamos tocado, que nunca se habían tratado. Muy rara vez la iglesia los toca, por eso no vamos a entrar de lleno al mensaje, nos vamos a quedar solamente en el personaje de Lidia. Ya les estoy dando un poquito de spoiler, bueno, pero es de 10 minutos el spoiler. Nos vamos a quedar nada más en el personaje de Lidia porque hay tanto que aprender de esa situación, de ese caso. Hay cambio en el sentido en que el Señor quiere que este año la iglesia también se vaya capacitando, se vaya preparando. No hay pretexto, no hay justificación. El Señor no nos va a decir en aquel día final, ay, es que ustedes, ¿cuáles son ustedes? La sublime gracia, ¿verdad? Ah, sí, es que ustedes llegaban tarde, ¿verdad?
Ah, no, bueno, es que no les pude dar mi mensaje porque no, llegaban a las 11:30. Bueno, anden después. ¿Verdad que no? Sinceramente, hermanos, no va a pasar eso. El Señor está emitiendo su llamado, está emitiendo su mensaje. Y ahora sí que como cada carta lo dice, el que tiene oídos oiga. Y el que no tenga oídos, si no quiere oír, ahora sí que como dice mi mamá, en su salud lo hallará. No podemos guardarnos este tipo de enseñanzas, hermanos. Y es serio, es severo, y que Dios nos dé sabiduría y sobre todo mansedumbre y prudencia para hacerlo con amor, hacerlo con verdadero amor cristiano, amor fraternal, en el caso de los pastores, amor pastoral, que por muy duro que sea el mensaje de llamado, no tenga más propósito que nosotros sepamos y conozcamos lo que el Señor nos quiere decir. La ruta deja de dirigirse hacia el norte y comienza un visible descenso. Ya Tiatira está situado a unos 65 kilómetros al sureste. Por primera vez dejamos de dirigirnos al norte, vámonos al sureste de la ciudad de Pérgamo. La ciudad de Tiatira fue fundada más o menos entre los 300 años antes de Cristo. Fue una ciudad muy inestable, empezando por ahí. Vayan analizando y atesorando los adverbios, los adjetivos, los calificativos que vamos poniendo. Fue inestable porque, bueno, primeramente no era ya, digamos, un centro ni cultural, como lo fue Pérgamo, ni político, como lo era Éfeso, ni religioso, como lo era Sardis. Ya prácticamente no figuraba. Si usted quiere, no era importante la ciudad desde el punto de vista político, religioso ni cultural. No había algo así que dijeran, uy, que un personaje, ¿a quién es? Ahorita vamos a ver el único personaje que la Biblia menciona que es importante de Tiatira, pero ya no tenía tanta relevancia. Es una ciudad inestable porque se fundaba y se asolaba, se radicaba. ¿Por qué? Más que nada por las guerras. Si usted se fija su ubicación, está prácticamente en el centro, es como un ombliguito dentro de toda la región. En el otro mapa, por favor, hay un mapa en blanco y negro. A ver si puedo marcar con algo. Aquí hay un puntero. Ah, tú lo pones. Bueno, Sí. fíjense, qué padre, no sabía que tenía eso. Mucho gusto. Ahí está. Búscame, por favor. ¿Qué? ¿Tiatira? ¿Creta? ¿Atenas? Bueno, no aparece Tiatira como tal, pero de Éfeso, ahí donde está la I de Asia, Ahí sería. Ahí sería Tiatira. Este es el mapa del segundo viaje misionero de Pablo. Usted puede leer a partir de Hechos capítulo 15, 16, 17 y 18, que en este viaje sale de Jerusalén. Su primer punto es en Antioquía. Ahí es donde tiene un desacuerdo con Bernabé y Juan Marcos, porque Bernabé quería que Juan Marcos los acompañara, Pablo dijo que no, se separan, el Espíritu Santo les da la instrucción de que se separen, Bernabé y Juan Marcos toman otra ruta. Sí. Como el mapa es el viaje misionero de Pablo, es el único que sigue. Pablo se va con Silas, pasa por Tarso, Derbe, Iconio, Antioquía, ya había pasado cerca de ahí de donde son estas iglesias, pero no las toca. Hay un pasaje ahí en Hechos 16 por ahí, donde dice literalmente, quisimos ir a Bitinia y Ponto, allá arriba, que ya no me llega la mano, pero el Espíritu Santo pero el Espíritu Santo nos lo prohibió. Búsquele para que vean que dice así, y por eso se ve esa curvita, esa. Entonces el Espíritu dice, no, váyanse para acá. De Troas zarpan rumbo a Samotracia. Ahí está tal y cual en Hechos la ruta que siguieron. De Tesalónica bajan a Berea, vuelven a embarcarse, llegan a Atenas, de ahí parten nuevamente a Éfeso. Ahí es cuando ya llegan por primera vez a Éfeso. No es en el pasaje de Hechos 19, que viene más adelante, donde se disipa toda el evangelio por esa región. Esa fue la primera visita y ya terminan, Rodas y vuelven a Jerusalén. Muy bien.
¿Por qué hice todo este recorrido? La ubicación de Tiatira, hermanos, les permitía ser una especie de escudo, una especie de barrera. Las ofensivas militares que venían del territorio continental hacia esta región, hacia estas ciudades, tenían forzosamente que pasar por la región de Tiatira. La capital política era Éfeso, por lo tanto Tiatira les servía de barrera. Cada campaña militar que quería llegar a Éfeso era detenida por un cierto cuartel militar que habían instalado en Tiatira. Había una especie como de regimiento, no sé cómo le llaman militarmente hablando, pero ahí tenían destacamentado un grupo grupo de soldados que les daba tiempo a Éfeso de saber quiénes venían en su contra, cuál era la amenaza real, y generalmente acababan con los de Tiatira. ¿Por qué? Porque pues, eran campañas preparadas para arrasar con ciudades grandes. Encontraban un pequeño batallón, pues no les duraba ni 20. Pero ¿cuál era el objetivo? Que ese tropiezo, esa pausa que el enemigo hacía, le daba tiempo a las otras ciudades, a las más grandes, de preparar su defensa. Entonces asolaban la ciudad, a los cuantos años la volvían a elegir. ¿Cómo? Pues porque la armada, el ejército se volvía a dotar de soldados, los volvían a mandar a ese destacamiento, se iban con sus familias, se establecían y renacía la ciudad. ¿Sí? Entonces, fíjense, era un obstáculo militar. Segunda razón, hay varios registros históricos en donde se habla de su fundación, de su destrucción. Fundación, destrucción, resurgimiento, otra nueva destrucción. Varias veces fue establecida y arrasada. ¿Por qué? Precisamente por eso, por su estratégica ubicación entre Pérgamo, la Odisea y Esmirna, porque le dieron esa ventaja de que fuera su primer frente de defensa antes de que llegaran a las ciudades grandes. Muy bien. ¿Qué hacía la gente de ahí? Bueno, pues los soldados lo que tenían que estar haciendo, pero las familias, las mujeres, las personas que se establecieron en Tiatira eventualmente se ponían y se desaparecían, se dedicaban más que nada al comercio. Dicen los historiadores que aprovecharon mucho los recursos naturales, tanto del mar como de la tierra. Empezaron a producir tintes textiles. Entonces ellos empezaron a pintar las telas. La tela común y corriente pues generalmente era blanca, porque en las regiones aquellas el calor era tan intenso que se tenía que cubrir con blanco. Pero para ocasiones especiales la gente elegante acostumbraba a vestirse con telas teñidas. No era fácil teñir las telas, no como ahora que compra un sobrecito de pintura el caballito y la hierve. No, en aquel entonces no era tan fácil, o al menos a lo mejor era fácil pero no quedaba bien. Para que quedara de calidad tenía que ser muy bien labrada, muy bien construida. Entonces ellos se especializaron en eso, específicamente en un producto que ellos producían, que producía el color púrpura. No el guinda, no así como rojo quemadito, no, el púrpura es el morado. ¿Sí? Al grado tal que llegó a convertirse en su sinónimo, en su elemento representativo, que no ni siquiera tenían que decir tela color púrpura, sino que ya con decir púrpura, o sea, se le hizo como una denominación de origen. ¿Han oído hablar de la denominación de origen? Cosas que produce una región en donde ya prácticamente no necesitas decir, por ejemplo, mal aplicado el ejemplo, pero por ejemplo el tequila, ya no tienes que decir licor sabor tequila, ya nada más dices tequila. Bueno, en aquel entonces decir púrpura ya no tenías que decir que era una tela. Se convirtió tan representativo de la región que ya al decir púrpura, se vestía de púrpura, ya tenías la idea claramente de qué color era y de dónde se producía. ¿Sí? Ahorita vamos a leer el pasaje completo, pero nos vamos a remitir a Hechos capítulo 16, versículo 14, donde habla de una mujer. Dice: estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Ahorita vamos a hablar en el pasaje. Pero entonces, eso es el origen de la identidad de la ciudad de Tiatira, su comercio. Principalmente empezó con las telas
específicamente del color púrpura, pero después se extendió a la artesanía, a la comida, algunos alimentos comestibles como el pan, también eran muy propios del comercio de Tiatira. Entonces, en lo que no había podido encontrar una identidad, la ciudad de Tiatira, ni en lo político, ni en lo cultural, ni en lo religioso, ahorita lo vamos a ver más adelante, lo encontró en lo comercial. Una ciudad apegada al dinero. Pues, para muchos hubiera sido lo ideal, ¿verdad? Un lugar de comercio, un mercadote, así como había unas iglesias, unas bibliotecotas, unos palacios de gobierno, aquí fue un mercadote. El comercio fue su principal cimiento de identidad, en lo que no se pudo fundamentar en ninguna otra cosa. Se fundamentó su identidad y su existencia en el aspecto comercial. Ni lo religioso, ni lo cultural, ni alguna personalidad le pudo dar una identidad mayor. Todo esto, sin duda, influyó en las características de las gentes, de las personas. Todas las personas de Tiatira, pues, si no tenían un dios principal, tenían al dios del dinero. ¿Sí? Su principal objetivo era levantarse, a ver cuánto voy a ganar hoy, y ahora que voy a vender, tengo que ir a surtir, tengo que ir a poner mi puestecito. Su principal objetivo era hacer dinero. Esa fue su identidad. Y si llegó a haber una iglesia, no llegaron gentes de otros lugares, llegaron gentes de Tiatira. Y antes de que el Señor opera un cambio en el corazón y en la mentalidad, la gente llega como es. La gente llega con su cultura. Por eso las iglesias mexicanas tienen ciertas características de identidad que no tienen las norteamericanas, que no tienen las centroamericanas ni las europeas. ¿Sí? Somos, desde el punto de vista humano, somos producto de nuestra cultura, de nuestro pasado, de nuestros ancestros, lo que nos han heredado en el plano cultural, social, político, educativo, religioso. Eso es el reflejo de lo que ahora somos. Cristo llega, hace las cosas completamente nuevas, el viejo hombre cambia, es donde comienza la regeneración, y por eso el pueblo cristiano universal tiene ciertas generalidades, tiene los rasgos del Espíritu, tiene atributos de Jesús, que si bien es cierto no los cultivamos de manera perfecta, los buscamos cada día, los procuramos, y en ese sentido nos dan una identidad. Por eso nos decimos hermanos. No tendremos la misma sangre en cuanto a la hemoglobina, pero somos lavados por la misma sangre de Jesús. Entonces eso nos da una identidad que los tiatirenses encontraron en el comercio. ¿Qué pasó con la iglesia de Tiatira? Tenía una combinación. Por un lado, eran producto de lo que habían vivido, de cómo se había fundamentado. Tal vez las generaciones de ese entonces ya no sufrieron tanta destrucción de los pueblos invasores, ya tenían cierta estabilidad, porque en cuanto llegó el Imperio Romano propició cierta estabilidad, al grado tal que se pudo establecer la ciudad. Pero sí tenían antecedentes históricos, culturales y hasta en su mismo ADN de cómo habían sido sus antepasados. Entonces combinaban su manera de ser, su cultura, con lo que ahora el Evangelio de Jesús les estaba enseñando. Sin embargo, esto no evitó que la iglesia cayera en ciertos errores y en ciertas situaciones que, como les digo, no son más que producto de su contexto. Tenemos que entrar, pues, inevitablemente al contexto espiritual. ¿Qué pasaba con la iglesia de Tiatira? Bueno, la gente de Tiatira, en general, la sociedad nunca le dio mayor importancia al aspecto religioso, carecía de templos, no hay rastros arqueológicos de templos, digamos, majestuosos, o tal vez alguna de esas construcciones que hoy están en ruina llegarían a ser templos, pero no existe una evidencia, mira, el templo de no sé quién, no hay. Tiatira tenía cuarteles militares, mercados, plazas, casas, pero no templos. Sí se veneraba en general a Apolos, el dios de la guerra, pero era una veneración regional, no era particular de ellos. Lo que sí era particular es que cada gremio, acuérdense que les dije que era comercial, 100% el contexto de las personas. Entonces, los que eran los meros buenos, los teñidores de telas, tenían su sindicato, tenían su gremio, se agruparon, su líder y sus costumbres y sus reglas.
pero también tenían su veneración, su festecita. El hombre es ser social por naturaleza, ¿verdad? Y que vamos a celebrar, tenemos tantos años de fundación del Sindicato Único de Teñidores de Telas de Tiatira. Y entonces hacían sus celebraciones, sus comilonas, y por supuesto que esa comilona pues se la dedicaban a un dios, tenían su deidad. Pero surgieron los artesanos, los orfebres, los panaderos, los herreros. Cada sindicato tenía su fiesta, su santito, su veneración particular, que si bien es cierto no llegaba a ser el punto de adhesión de toda la sociedad, pero siendo particular cada uno tenía su propia fiesta. Pero esas fiestas y rituales pues compartían las costumbres de los pueblos vecinos. Todos estos rituales estaban desbordados de libertinaje, de idolatría, por supuesto, pues estaban dedicados a un dios pagano, pecaminosidad, inmoralidad, libertinaje y por supuesto alimentos sacrificados a los ídolos. ¿Qué pasaba entonces con la gente de Tiatira? Pues que todos tenían esa costumbre, esa formación. ¿Qué pasaba con uno que llegaba a conocer el Evangelio? Vamos a ver cómo llegó el Evangelio a Tiatira. Entonces, mientras no había nada, pues no había problema. ¿Tú qué eres? No, pues que yo soy panadero. ¿Tú qué eres? No, pues que yo soy artesano. Yo soy telas, herrero, lo que fuera. ¿Qué pasó cuando empezaron a ser cristianos? ¿Qué pasa con un cristiano que era en su vida pasada algo a lo que no se quiere desligar, algo que no puede dejar? Pues es que yo siempre he sido, vivo en la colonia no sé qué, y aquí siempre le danzan a no sé quién, ahora ya no voy a ir a la danza, ya no voy a ir a la reliquia. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Cómo me va a ver la sociedad? Lo vemos en planos mayores, en comunidades donde efectivamente expulsan a las familias que ya no quieren participar en sus fiestas. A los que no se mochan para la fiesta patronal, los corren, en el mejor de los casos, porque en el peor, los asolan, los matan, hasta los desaparecen. Entonces, ¿qué pasaba con los cristianos? Ahora sí vamos a empezar a utilizar el término de Tiatira. Estaban entre dos posturas, estaban en un dilema. Tenían que decidir, o trabajo o soy fiel. Para trabajar tengo que tener este sindicato, tengo que cumplir con las normas que me marcan mis líderes, pero también tengo que cumplir con el Señor que me demanda santidad, fidelidad o cultura. ¿Me fijan? Que es lo que muchas de las veces sucede con los cristianos, con los creyentes de hoy en día. Bueno, vámonos al origen ahora sí de la iglesia en Tiatira. Ya leímos Hechos capítulo 16, versículo 14, pero yo les invito a que le leamos todo el pasaje. Hechos 16 del 11 al 15. Si usted tiene otra versión, aprovéchela para que saque más enseñanza. La vamos a leer en Nueva Biblia de las Américas. Esta ruta que les tracé ahorita en el mapa que estaba en blanco y negro se ubica ahora en Hechos 16, donde salieron de Troas y navegaron con rumbo directo a Samotracia. ¿Me pones por favor el mapa, mija, para ubicarnos? Dice Hechos 16:11. Así que saliendo de Troas, ahí está arriba, navegamos con rumbo directo a Samotracia. ¿Dónde está? Ahí está Hechos 16:11. ¿Se fijan? Si usted se va con Hechos y este mapa, lo va a ir siguiendo como si fuera mejor que un tutorial. Háganlo, le recomiendo que lo hagan. De allí fuimos a Filipos. ¿Dónde está? Arriba. Ahí está. Que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia. Allá arriba dice Macedonia. ¿Se fija? Por eso está en mayúscula. Es la provincia, la ciudad en particular se llama Filipos. Fíjense, ¿se acuerdan dónde está Tiatira? Ahí estaba. Fíjense dónde anda. ¿Quién? Pablo. Pero dice, de ahí fuimos a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos por varios días. Fíjense, ¿cómo va operando todo? No se explica de otra manera más que la obra del Espíritu Santo. Ya les dije que acá les dijo, no vayan para allá, váyanse para acá. Cuando uno no es dócil a lo que el Espíritu nos marca, hacemos las cosas, disculpen que se los diga, con las patas. Y no salen las cosas bien. Cuando uno se dispone a obedecer y hacer las cosas como el Señor lo manda, el Señor obra. El Espíritu Santo da su fruto. Porque si no,
tenían paz. ¿Por qué ahí se quedaron unos días? Tenía que el Señor hacer que coincidieran varias personas. Versículo 13, el día de reposo, se tuvieron que quedar hasta el día de reposo, tal vez llegaron un martes, un miércoles, vámonos, y llegamos el sábado a la siguiente. No, vamos a quedarnos aquí. El Señor les puso, tranquilo, aquietan, quiero que estés aquí el sábado. ¿Por qué? Porque a la orilla del río, afuera de la puerta, donde pensábamos que había un lugar de oración, encontraron pero a un grupo de mujeres. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Tal vez a lo lejos dijeron, no, pues son puras mujeres, han de estar hablando de cocina o de espectáculo, no sé. No. Llegaron, se veían en una actitud que estaban orando, que estaban en reverencia, que tenían una sana charla. Se acercaron, vieron que estaban orando. Pregunta, en un lugar de oración, ¿ya todas esas mujeres eran salvas? ¿Ya conocían de Jesús? Estaban orando, tal vez le oraban a Dios. Todavía no era requisito suficiente para que las mujeres fueran salvas. ¿Lo dudan? Sigan leyendo conmigo. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Después de que oraron, les empezaron a hablar. Por supuesto que Pablo a lo que va. No se distraía. Oigan, ¿qué tal es el aquí? Un lugar bueno para comer. No. Hay un Mesías, hay un Salvador. Y esa adoración que ustedes están dirigiendo a Dios tiene un camino para llegar a Dios que se llama Cristo. A lo que iba Pablo. Acuérdense cómo le hacía. Buscaba la sinagoga, pero ahí no había sinagoga, era la primera vez, tal vez la segunda, no me acuerdo bien si su primer viaje pasó por ahí, pero muy seguramente era la primera vez que llegaba el mensaje de Jesús ahí. Entonces Pablo desde abajo, desde lo más elemental, a enseñarles. Y estaba escuchando, eso es importante. ¿Cuántas veces aquí se enseña, se predica? Todos oyen, pero no todos escuchan. Volvemos, el que tenga oídos, oiga. ¿Sí? Los pastores, cuando se da una clase, se predica, se enseña, pero no todos escuchan. Tiene que haber una conjunción y un cúmulo de situaciones y de coincidencias que no se llaman coincidencias, para nosotros lo son, pero es la obra del Espíritu Santo que está obrando. Dentro de 50 asistentes, tal vez 10 escuchan, tal vez 5 y tal vez 1 es receptivo. ¿Es desperdiciar recursos? Claro que no. El Señor obra de maneras insospechadas. Bueno, para no hacérselos muy larga, estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira. ¿Vieron qué lejos andaba? ¿Por qué andaba allá? Dice el versículo, sigue diciendo el versículo 14, vendedora de telas de púrpura. Era comerciante. Mujer, sí, que no estoy siendo, ¿cómo le llaman ahora? ¿Sexista? No. Misógino, exactamente. No estoy siendo, al recalcar mujer, no estoy siendo sexista ni misógino, sino al contrario, estoy resaltando el hecho de que generalmente un mercader, un comerciante es hombre. ¿Por qué? Porque se va a dar sus tiros con los abusones, les tiene que regatear, tiene que saber negociar, tiene que saber sacar dinero, y por lo general las mujeres no son muy dadas a esos roces, a tratarse entre hombres. Pero ella sí. Tal vez sus papás, sus tíos, sus antecesores también fueron comerciantes, le enseñaron desde chiquita cómo hacer negocios. Y mira, mija, esta tela cuesta más porque esta se hace así, y esta es una que la puedes dar más barata, y si regatean, dales de esta y no de esta. Todo eso lo tuvo que aprender. ¿Y saben qué? Expandió sus negocios. Era una mujer de negocios. Yo creo la primera mujer comerciante que menciona la Biblia, la primera mujer emprendedora, ahora que está tan de moda eso. Y fíjense dónde andaba. Pablo y Silas, pues siendo hombres, se suben a un barco. Ella, ¿cómo llegaría hasta allá? Tal vez también en barco en otras condiciones, pero allá andaba. No era de ahí. Nos queda claro, definitivamente. Se juntaba con un grupo de mujeres que se juntaban con un fin común. Platicar, dice la escritura, que platicaban, conversaban, pero también oraban. La diferencia es que Lidia estaba escuchando. Y dice otra característica, el versículo 14. Ponme el texto, mija, por favor.
vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Adoraba a Dios, como todas, a lo mejor todas las demás. Vamos a suponer que eran 20, no nos dice cuántas eran. Todas se juntaban, todas platicaban. Dice que oraban, tal vez no todas oraban, uno mataban así con el ojito a ver a qué hora se iba mi comadre, a ver a qué hora llegaba el otro. Pónganle que oraran 10. Adoraban a Dios. ¿Cuántas adoraban a Dios? Aquí nos dice que Lidia, póngale usted que unas 2 más. Sí, pero fíjese bien, ¿ya eran salvas? ¿Sí ven a dónde quiero llegar? ¿A dónde vamos viéndolo? ¿Sí? Solamente a Lidia, dice el versículo, el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Híjole, yo lo estaba estudiando y de veras se me ponía la piel chinita. ¿De qué manera hemos vivido tantos años? Las iglesias llenas, hasta nos estaba, está mal dicho, pero efectivamente llegamos a la conclusión de que era cierto, nos daba orgullo. Le caben 500, le caben 400 y se llenó. Tuvimos 400 el culto. ¿Cuántos oraron? ¿Cuántos adoraron? ¿Cuántos abrieron sus corazones? ¿Cuántos escucharon? Vamos por partes. ¿Y cuántos abrieron su corazón? Ahora, ¿está en nosotros? ¿Está en las personas? Déjenme decirle que no. Hace meses, el 14 de julio, vimos este tema, las características de la gracia de Dios. ¿Me lo pones? Cuando vimos sola gracia, lo tuve que buscar en los archivos. ¿Dónde está? Y ahí vimos 6, nada más 6 aspectos, 6 rasgos de las multiformes, dice la Escritura, la multiforme gracia de Dios. Solamente estas 6 por ser las más genéricas, las que más abarcan. Y vimos cómo hay una gracia común. Me voy al 2 primero. Hay una gracia común. ¿A qué se refiere la gracia común? A la que el sol sale para los justos e injustos, la lluvia, la comida, el aire, incluso la paz. Cuando Dios le da paz a sus hijos de un pueblo, esa paz se le da también a los incrédulos. El alimento, la abundancia. Hay una gracia común que es para todos, pero hay una gracia especial que solamente Dios da a sus escogidos y va operando poco a poco. Dentro de todos esos que escuchaban a la orilla del río allí en Filipos, dentro de todos esos que escuchan en un culto, en una predicación de 40 asistentes, hay una gracia especial que Dios está operando, no de ahorita, de tiempo atrás, que va haciendo la obra en su corazón, tal vez desde que naciste, tal vez desde que te llevaron por primera vez a parvulitos, tal vez desde que entraste a rayitos, a embajadores, tal vez cuando fuiste a los jóvenes por primera vez, tal vez cuando te bautizaste, que sin a lo mejor sin haber conocido a ciencia cierta lo que ello representaba, estaba operando la gracia de Dios. ¿Sabes qué? Es una gracia que, aunque no lo creas, el Espíritu Santo está obrando de manera externa, primeramente, sobre aquellos, poniendo las circunstancias y acomodando las cosas y los tiempos, para que llegue un momento en donde se da ese chispazo, cuando opera la gracia salvadora de Dios. ¿Por qué? Porque la tercera característica es que la gracia de Dios es soberana. Va a haber quien nunca, a pesar de haber ido a 500 cultos, sea alcanzado por la gracia salvadora de Dios. ¿Sabes eso? Porque la fe viene por el oír, pero no es suficiente. Todas las mujeres junto a Lidia oyeron, algunas oraron, algunas menos adoraron, pero solamente Lidia, dice la palabra, que escuchó, abrió el Señor, por medio de su Espíritu, abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Por eso, pastores, no es hablarle al desierto. El Señor está operando en alguno de nosotros, no sabemos en quién. Muchos nunca va a operar. Ha conocido usted gente, y cada vez lo comprobamos más, que uno, sin quererle hacer al profeta ni al sabelotodo, pero uno dice, este es de los que dice la Biblia que no se van a convertir. ¿Verdad que sí conoce gente así? Que uno lo ve imposible y dice, no, plano, ya le tienen ahí su hoguerita particular. No sabemos.
¿Quién es el único que lo sabe? El Señor. Por supuesto que Él escoge, desde antes de la fundación del mundo. Si tú ya has sido salvo, ya eres hijo de Dios, el Señor te escogió desde antes de la fundación del mundo. Si no, y lo vas a hacer, el Señor ya te escogió y está operando en ti. Por eso, sí, por supuesto que nos apura y nos preocupa a nuestros seres queridos, pero no nos debe de preocupar el hecho de que el Señor tiene el tiempo preciso para que tu familiar, tu esposo, tu hijo, tu hija, tu esposa opere y el Señor, el Espíritu Santo, llegue a su arrepentimiento. Versículo 15, cuando ella, quien Lidia y su familia se bautizaron, nos rogó, si juzgan que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y quédense en ella. Fíjense, ella y luego su familia se bautizaron. ¿Qué hay ahí? Una vez que ya operó el Espíritu Santo, primero desde fuera, luego desde dentro, de ella nació el dar un testimonio público de su fe. Los que se bautizaron en nuestra iglesia, que aquí tengo dos, saben, se les enseñó qué es eso. Es un testimonio. El bautismo no salva, ¿o sí? ¿Verdad que no? ¿Juanito? ¿No? ¿Mari? ¿Verdad que el bautismo no salva? No, es un testimonio, es una manera de decir, Señor, quiero que la gente conozca que ahora soy tu hijo, que ahora soy tu discípulo. ¿Sí? Es una manera de testificar. Ella y su familia se bautizaron, pero fíjense bien, tuvo que haber una confirmación. Le dijo a los apóstoles, le dijo a Pablo y a Silas, si juzgan que soy fiel al Señor, cualquiera de ustedes había dicho, oye, yo soy miembro, yo me reúno aquí todos los sábados a orar. No es suficiente. Adoro, no es suficiente. Oro, no es suficiente. Abro mi corazón, no es suficiente. Bueno, ya ahí empieza a hacerlo, ¿no? Porque ya el Espíritu Santo ahora abrió su corazón, recibe lo que Pablo dijo, creyó, se bautizó, y ahora todavía le dice a los apóstoles, si ustedes juzgan que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y quédense en ella. ¿Qué pasó ahí? Empieza a operar el Espíritu desde dentro. ¿Se fijan la diferencia? Cuando era desde fuera, se topaba con paredes una y otra vez. Otro sábado pasó, no se convirtió. Otro sábado pasó, no se convirtió. Llegó un sábado en el que estuvo Pablo, escuchó, ahí entró. Ahora empieza a operar desde fuera. El fruto del Espíritu. ¿Qué hizo? ¿Qué fue lo primero que hizo? Hospedó. Tal vez su formación de mercader, de comerciante, le hacía ser dura y rígida. Y yo no le puedo invitar a quedarse en mi casa porque qué pasa que me pide fiado o se roba mis telas. No, cambió. El Espíritu empezó a operar ahora desde dentro. Y ahora lo busca usted, la historia de Lidia, en algún texto, en algún artículo, y tiene fama de hospedadora. Le presumí a Lidia hoy que todo el internet está plagado de Lidia, la santa patrona de los hospedadores. La Santa Lidia, es el 3 de agosto su fiesta. Bueno, ustedes saben que los católicos luego nomás ponen un mártir o un prototipo de piedad y lo agarran y lo canonizan. Bueno, el 3 de agosto se celebra a Lidia, la patrona de los mercaderes, y el ejemplo de la que es hospedadora. ¿Sí? Vengan a mi casa y quédense en ella. Y hay muchos ejemplos que utilizan a Lidia como este énfasis, ¿verdad? De que hay que ser hospedadores, que bueno, fíjense bien, en esta ocasión el estudio se centra en eso, en la manera en que opera el Espíritu Santo en la salvación. Resaltan a la mente y vienen al frente de nuestra vista esas palabras del Señor. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y por eso les decía yo al principio, el costo de ser un verdadero discípulo no estriba, y discúlpenme que se los vuelvo a decir, una y otra vez se los estaremos diciendo desde este púlpito, no basta venir a la iglesia, no basta ser hijo de familia cristiana, no basta, en mi caso, lo digo por mí, ser hijo de pastor, no bastó. Yo no vivía para agradar a Dios, yo vivía para otras cosas. Iba a la iglesia porque me llevaban al principio, ya después porque me gustaba, ya después porque me sentía útil, porque tocaba, porque me decían, ay, qué bonito tocas. Ay, pues, aquí soy, Pepe, presumido. Sí, porque ponía arreglos corales. Eso no me hacía salvo.
Eso no te hace salvo, mi amigo, mi hermano. Tienes que tener el verdadero entendimiento del costo que implica seguir a Jesús. El mensaje ahí está. Tienes oídos, estás oyendo, pero no estás escuchando. Tal vez no estás siendo receptivo. Tienes que verdaderamente permitir que el Señor opere desde dentro. Esto nos da la pauta para establecer, ya rápidamente con esto termino, un proceso. Esto no, tal vez no lo tomen tan a pecho, pero es una manera de entenderlo, cómo opera la salvación del hombre. Primero somos beneficiarios de una gracia común, ya lo expliqué, no lo voy a repetir. Luego Dios se revela, dice Romanos 1, 18 al 20, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Sin ser creyente y cristiano, tú sabías que matar a alguien, que adulterar, que fornicar es malo, ¿verdad que sí? Bueno, desde ahí empezaba a operar, porque nadie puede decir que es inocente. Ay, es que yo no sabía, Señor, que esto era malo. Dios se revela contra toda justicia e impiedad de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Nadie puede decir que no, pues Dios se hace evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su santidad, su pureza, la regla moral que Dios tiene, impera incluso hasta los ateos. Porque por muy ateo que seas, sabes que no debes de matar a nadie. Y eso procede de la regla, de la norma moral de Dios, que han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado. Así que nadie, termina Pablo diciendo, tiene excusa. ¿Sí? Bueno, ¿qué viene después? El Espíritu Santo está trabajando sobre los escogidos. ¿Sí? Porque a veces nosotros somos los que trabajamos en las personas, pero si ese no es un escogido, por más intentos que hagamos nosotros, él no se va a salvar. El Espíritu Santo trabaja previamente desde fuera y le prepara a los escogidos para su encuentro. El Espíritu convence del pecado y opera en su conversión, ahora sí desde dentro. Todo ese conocimiento que vas acumulando, tú ya que ya tienes algunos meses o años viniendo a la iglesia y escuchando, a lo mejor ya te sabes las doctrinas de la gracia, ya te sabes las 5 solas, ya te sabes el fruto del Espíritu, ya te sabes la armadura de la fe. Aquí lo tienes, pero no lo tienes acá. El Espíritu está operando. ¿Cuándo va a ser ese momento maravilloso y glorioso? Cuando opere desde dentro, cuando el Señor decida que tú eres su hijo, comience a producir fruto y testimonio visible para todos. ¿Qué pasó con Lidia? Tuvo que ser confirmada por los apóstoles en ese caso. Hoy ya no hay apóstoles, es un liderazgo santo que Dios le confirió a la iglesia. Jesús mismo dijo en Mateo 16, a ti te daré, a la iglesia, las llaves del reino. Todo lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que tú desates aquí será desatado allá. ¿Ven por qué casi no se enseña esto, hermanos? Porque las iglesias lo manchan. No las iglesias santas, las verdaderas, no, las congregaciones, las denominaciones lo manchan. Nosotros vamos a decir quién sí, quién no. El que traiga más ofrendas es el primero que tiene su lugar apartado en el cielo. O el que haga ciertas cosas, ciertos rituales, ciertos... No. La Biblia es muy clara para decir quién es un verdadero discípulo de Jesús. Jesús lo dijo en Juan 10, el que oye mi voz y no obedece, ese es mi discípulo. Mis ovejas, ¿cómo distingues a una oveja de un cabrito? En que dice, las ovejas oyen mi voz y la obedecen, porque todos la oyen. Aquí la vamos a oír, ahorita ya somos como 40, tal vez lleguemos a ser 50 a la hora del sermón. Todos la oyen. ¿Cuántos la obedecen? En Filipos nos fue Lidia y su familia. ¿Qué pasó con Lidia? Regresó a Tiatira después de haber andado tan lejos y fundó una congregación. ¿Cómo empezó? Con su familia. La primera iglesia es una familia. Ya después varias familias constituyen una iglesia, una congregación, una familia de fe. Así nació la obra en Tiatira. Otra diferencia, ¿cuántos llevamos? ¿Como 4 o 5? Otra diferencia. Las 3 primeras, Éfeso, Esmirna y Pérgamo, empezaron en Hechos 19, cuando llegó Pablo y de ahí se disipó. Esta empezó antes, fíjense. En Hechos 16 comenzó, no sabemos cuánto duró Lidia en Filipos, pero lo que sabemos es que regresó a Tiatira y con su familia comenzó la iglesia. ¿Cómo? Con todos sus defectos y sus detalles que vamos a empezar a ver la próxima semana en nuestro estudio que se va a llamar
el mensaje del juez. Como tuve 3 semanas de receso, me adelanté, ya más o menos tengo adelantado el estudio que sigue. Les invito, hermanos, de veras, yo sé que son repetitivos y hasta engorrosos, pero no hay otra manera de decírselo más que en este tono y en este lenguaje. Si usted no está oyendo la voz del Señor y su oído se ha vuelto resistente, curtido, rebelde, hay que decirlo con todas sus letras, el Señor con amor, más amor que el que yo les puedo expresar, les invita a que sean atentos, sean receptivos a este mensaje. No entramos al mensaje, nos quedamos en el contexto con la historia de Lidia y con todo lo que nos enseña, y invitamos de veras a todo el que no ha operado todavía este proceso a que el Señor le toque y que verdaderamente vengamos a enseñar. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este estudio. Nos quedamos cortos, Señor, en recursos, en palabras, en entendimiento, porque nuestros pensamientos no son tan altos como los tuyos, mi Dios, pero gracias por lo poquito que podemos apreciar de toda la maravillosa y abundante gracia que tú nos das. Ayúdanos a aquilatarlo, a quienes tú consideras ya tus ovejas y tus hijos, a quienes están en duda, que no saben con certeza, Padre, que no duden, que si queda algún resquicio de duda en ellos, hagan esa decisión y empiecen verdaderamente a vivir conforme a tu propósito para sus vidas. Manifiéstate, Señor, en un alma el día de hoy, que haya fiesta en el cielo por un pecador que se arrepienta hoy, Señor, en esta predicación. Quédate con nosotros y que tu nombre sea glorificado en todo lo que hagamos. En el nombre bendito de Jesús. Amén.